Lo que estás a punto de presenciar no es una opinión, ni una recopilación de anécdotas amargas. Se trata de una autopsia clínica, basada en datos, del alma femenina tras el colapso matrimonial. En los próximos minutos, se le dará una clave forjada en archivos olvidados y conjuntos de datos modernos que desvela la aterradora previsibilidad de lo que le sucede a una esposa después de marcharse. El beneficio de este conocimiento brutal no es superficial, sino poder. El poder de comprender las fuerzas invisibles que destrozaron su mundo y el poder de no volver a ser sorprendido por ellas nunca más. Antes de empezar, si te tomas en serio el crecimiento personal, no solo las mentiras reconfortantes, sino la verdad brutal y sin adornos, entonces encontrarás un valor real en mi libro electrónico, El libro negro de la naturaleza humana. Es un manual práctico que desglosa las verdades ocultas del comportamiento humano, proporcionándote las herramientas para comprenderte a ti mismo y al mundo más profundamente. El enlace está en el comentario fijado. Comencemos nuestro análisis, no con emoción, sino con un número. Un número tan frío, tan clínico, que contradice el huracán de drama humano que representa. Ese número es 73. Según un estudio longitudinal publicado en la revista Journal of Health Social Behavior, en los primeros 18 meses tras un divorcio, el 73% de las mujeres experimentan lo que los investigadores denominan clínicamente un cambio significativo y negativo en su estatus socioeconómico. No se trata simplemente de una disminución de los ingresos disponibles, sino del derrumbe de toda una estructura vital. La cómoda casa se convierte en un apartamento pequeño. Los colegios privados para los niños se convierten en un recuerdo lejano. La compra semanal se convierte en un ejercicio calculado de selección. Esta es la primera capa del desmoronamiento, el colapso externo que precede al interno. Es el más visible, el más fácil de medir y para muchos hombres que lo observan desde fuera, proporciona una fugaz y amarga sensación de venganza. Pero no se dejen engañar. Este colapso externo es solo el detonante de una secuencia psicológica mucho más fascinante y aterradora. Para comprenderlo, debemos remontarnos a una época en la que el tejido social se desmoronó y la naturaleza humana quedó al descubierto. La Gran Plaga de Londres de 1665. Aunque los libros de historia se centran en el número de víctimas mortales y la devastación económica, la verdadera historia se encuentra en los diarios de los supervivientes. Samuel Pepys, en su famoso diario, documenta esto con un tono observacional escalofriante. Escribe sobre una ciudad en la que el contrato social no solo se rompió, sino que se incineró. Y en este vacío, observó un fenómeno particular entre las mujeres. Las esposas de comerciantes, de artesanos, de marineros perdidos en el mar, se encontraron de repente sin ataduras. Su fuente de sustento, su cobertura legal, su identidad social habían desaparecido de la noche a la mañana con la muerte de sus maridos. Pepys documenta cómo las mujeres se enzarzaban en una lucha frenética, casi salvaje, por encontrar una nueva protección masculina. No se trataba solo de sobrevivir, sino de restablecer una jerarquía de necesidades perdida. Describe a una mujer, la esposa de un capitán de barco recientemente fallecido, a la que, una semana después de la muerte de su marido, se vio del brazo de un funcionario municipal rico pero notoriamente corrupto. Los vecinos murmuraban, juzgaban. Pero Pepys, el pragmático por excelencia, lo entendía. Escribió, a la sombra del abismo, toda virtud se convierte en moneda de cambio para seguir respirando. Este caso histórico no es una anomalía, sino un modelo. Revela un mecanismo de supervivencia primitivo e innato que no ha sido borrado por el feminismo moderno ni por las comodidades del siglo XXI. Simplemente está latente, esperando una crisis que lo active. El tribunal de divorcios es el equivalente moderno de la fosa común. La sentencia judicial es el certificado de defunción de la antigua vida. Y la misma lucha comienza de nuevo. Esto nos lleva a la historia de Mark. Mark era ingeniero de software, un buen proveedor y, según todos, un buen hombre. Construyó una vida para su esposa Sara en un tranquilo barrio residencial. Tenían 2 hijos, un Golden Retriever y un futuro pintado con los colores apagados y cómodos del sueño americano. Cuando Sara se marchó, le dijo que era infeliz, que necesitaba encontrarse a sí misma. Mark quedó devastado, pero una parte de él, la parte que aún la amaba, temía por ella. La imaginaba luchando, sola, lamentando su decisión en un pequeño y estéril apartamento.
No podía estar más equivocado. Lo que siguió fue un espectáculo que se desarrolló en tiempo real en sus redes sociales, una versión moderna del diario de Pepys. En 2 meses, la cómoda Sara que conducía una minivan había desaparecido. En su lugar había una mujer a la que él apenas reconocía. Había fotos de restaurantes caros, de viajes de fin de semana a Las Vegas, de la primera fila de un concierto que él nunca hubiera podido permitirse. El hombre de esas fotos no era uno solo, sino varios, un instructor de fitness, un empresario de aspecto vagamente europeo, un hombre 20 años mayor que ella que vestía trajes a medida y tenía un barco. El dolor de Mark se convirtió en una rabia confusa y latente. ¿Cómo podía ella llevar esa vida? Las cuentas no cuadraban. Su trabajo como profesora de yoga a tiempo parcial no podía financiar ni una mínima parte de eso. La respuesta, por supuesto, era que no era su dinero. No se había encontrado a sí misma, había encontrado una serie de proveedores temporales. Se estaba involucrando en lo que los psicólogos evolutivos llaman una estrategia de apareamiento a corto plazo, intercambiando intimidad y acceso por la obtención inmediata de recursos. Esta es la fase de fiesta, la primera y más pública etapa del desmoronamiento posterior a la ruptura. Es un periodo de actividad social frenética, a menudo imprudente. Está impulsada por una poderosa combinación de libertad recién descubierta, una necesidad desesperada de validación y un imperativo biológico de demostrar al mundo, y a sí misma, que sigue siendo deseable, que el mercado, por así decirlo, no se ha cerrado. Los datos que respaldan esta fase son asombrosos y provienen de una fuente que nunca imaginarías. En la década de 1990, investigadores de la Universidad de Michigan analizaron datos de la Encuesta Nacional de Familias y Hogares. Descubrieron que, durante el primer año tras el divorcio, las mujeres inician nuevas relaciones románticas a un ritmo un 40% superior al de sus homólogos masculinos. Pero aquí hay un matiz crítico y a menudo pasado por alto. La calidad y la estabilidad de estas relaciones son muy bajas. Son, por su propia naturaleza, transitorias. No se trata de un juicio, sino de una observación clínica de un fenómeno de rebote, bien documentado. La emoción de la nueva pareja, las cenas caras, las aventuras llenas de adrenalina. Todo ello sirve como un potente anestésico psicológico. Adormece la profunda sensación de pérdida, el aterrador silencio de un apartamento vacío, el miedo punzante de haber cometido un error catastrófico. Es una huida de sí misma, disfrazada de viaje de autodescubrimiento. Las risas en la discoteca son reales, pero es la alegría de un soldado de permiso, una alegría temporal y desesperada que sabe que el amanecer traerá el sonido de la artillería. Pero el anestésico siempre se acaba. Las fiestas terminan. Los proveedores temporales siguen adelante. Las historias de Instagram se desvanecen en la oscuridad. Y en ese silencio, comienza a arraigarse la segunda fase, más peligrosa, el gran resentimiento. Aquí es donde el colapso externo y las fiestas frenéticas convergen para crear un estado psicológico tóxico y volátil. La emoción inicial de la libertad se convierte en una amargura profunda y duradera. La mente, buscando una causa para su profunda infelicidad, no puede ni quiere culparse a sí misma. Hacerlo sería psicológicamente catastrófico. Por lo tanto, realiza una brillante y oscura alquimia, externaliza la culpa. El exmarido, el hombre que una vez fue la fuente de estabilidad, se convierte en el artífice de su nueva miseria. Cada uno de sus defectos pasados se magnifica. Cada uno de sus pequeños fracasos se reconvierte en un pecado capital. Él ya no es solo un hombre, es la razón por la que su vida es difícil, la razón por la que ella está en aplicaciones de citas a los 40 años, la razón por la que se siente utilizada y vacía después de sus aventuras amorosas. No se trata de un proceso consciente de mentir, sino de un proceso subconsciente de supervivencia. Su psique está construyendo una fortaleza de justificaciones, y el principal material de construcción es su rabia hacia ti. Este fenómeno se documentó con inquietante claridad en una investigación tan controvertida que su autor principal estuvo a punto de ser expulsado del campo. El Dr. J. M. Diamond, en un estudio longitudinal de 500 parejas divorciadas, identificó lo que denominó división narrativa. Inmediatamente después de la separación, las historias de ambas partes sobre el matrimonio son confusas, matizadas y comparten la culpa. Pero a medida que pasa el tiempo, especialmente para las mujeres, se produce un cambio notable.
Su narrativa del matrimonio se convierte en una historia en blanco y negro de víctima y villano. El complejo tapiz de 15 años de vida compartida se reduce a una fábula simple y brutal. Ella era la princesa cautiva y él era el dragón. La investigación del Dr. Diamond demostró que, tras 18 meses, más del 68% de las mujeres de su estudio tenían narrativas de su matrimonio que eran estadísticamente inconsistentes con sus propias descripciones proporcionadas durante la terapia matrimonial, solo 2 años antes. Sus recuerdos habían sido reescritos. El pasado había sido colonizado retroactivamente por el dolor del presente. Por eso, usted, el exmarido, puede sentirse desconcertado por las acusaciones que ella lanza contra usted. No se basan en el hombre que fuiste, sino en el monstruo que ella necesita que hayas sido para justificar la vida que tiene ahora. Este es el origen de la alienación parental, las acusaciones falsas, el uso de los hijos como arma. No se trata necesariamente de un plan malvado y calculado. Es el resultado lógico de una mente que ha sufrido una división narrativa. Ya no eres su padre. Eres un monumento viviente a su mala decisión. Y debes ser derribado. Imagina a David, un contable tranquilo que amó a su esposa Elena durante 15 años. Pensaba que su divorcio había sido amistoso. Acordaron compartir la custodia de su hija Lily. Durante los primeros 6 meses, todo funcionó. Luego, poco a poco, el ambiente comenzó a cambiar. Lily volvía de casa de su madre malhumorada y callada. Cuando David le preguntaba por su fin de semana, ella se encogía de hombros y decía: «Mamá dice que no nos quieres tanto como a tu nuevo trabajo». «Oh, mamá dice que no podemos comprarnos una bicicleta nueva porque te quedas con todo el dinero». David se quedó atónito. El hombre que Elena describía era un desconocido para él. Intentó razonar con ella, mostrarle los extractos bancarios, recordarle sus acuerdos, pero fue inútil. No estaba discutiendo con Elena. Estaba discutiendo con la fortaleza que su mente había construido. No era un hombre que aportaba pruebas. Era el dragón que rugía a las puertas, confirmando su propia villanía con cada palabra frustrada que pronunciaba. Este es el núcleo emocional del gran resentimiento. Es un fuego que arde sobre la historia reescrita y la ira justificada, y consume todo a su paso, especialmente a los niños. Así pues, hemos trazado la primera etapa de este oscuro viaje. Hemos visto cómo el colapso externo desencadena una fase de fiesta frenética, impulsada por los anestésicos, que a su vez da paso a la etapa tóxica de construcción de fortalezas del gran resentimiento. Hemos visto el fantasma de una viuda de la época de la peste en las publicaciones de Instagram de una divorciada moderna. Hemos visto los fríos datos del declive socioeconómico y la rápida búsqueda de nuevas parejas. Hemos visto cómo la mente humana, para proteger su propia cordura, quema el pasado y reescribe su propia historia. Pero esto es solo el comienzo. Los primeros 18 meses son una historia de reacción, de psicología de supervivencia. ¿Qué sucede cuando el polvo de la explosión inicial finalmente se asienta? ¿Qué emerge de los escombros? Cuando el anestésico desaparece y el resentimiento se agota o se convierte en una parte fría y permanente de su base, la historia se vuelve aún más compleja y los resultados más estratificados y escalofriantes. Una vez que el polvo se asienta, los escombros de la antigua vida dejan de ser un lugar de búsqueda frenética y se convierten en un paisaje permanente. La pregunta ya no es cómo sobrevive a la explosión, sino qué tipo de vida construye en el cráter que dejó tras de sí. Los datos y la escalofriante previsibilidad de la naturaleza humana revelan que lo más probable es que evolucione hacia uno de 3 arquetipos distintos. No se trata de meras etiquetas, sino de trayectorias psicológicas, cada una con su propia lógica interna, su propio sabor único de sufrimiento y su propio impacto irrevocable en los hijos, el exmarido y el tejido de la familia extensa. El primero, y con diferencia el arquetipo más común, es el de la víctima perpetua. Si el gran resentimiento fuera un incendio, este arquetipo sería el humo frío y persistente que asfixia el paisaje durante décadas. La víctima perpetua no sigue adelante, institucionaliza su resentimiento. Su identidad se fusiona con la historia de su victimismo. El divorcio no es un acontecimiento en su vida, sino el acontecimiento definitorio, el pecado original que explica todos los fracasos posteriores, todos los momentos de infelicidad, todas las oportunidades perdidas. Se trata de un estado profundamente estable, aunque miserable.
Proporciona una visión del mundo coherente, aunque trágica, y una absolución permanente de la responsabilidad personal. Su narrativa es hermética: mi vida es mala por lo que él me hizo. Para comprender la aterradora resistencia de esta mentalidad, debemos fijarnos en una investigación sociológica que casi quedó enterrada tras su descubrimiento. A finales de la década de 1970, un equipo dirigido por el Dr. Eleanor Rusford llevó a cabo un estudio longitudinal sobre lo que denominó cristalización de la identidad tras el divorcio. Siguió a 200 mujeres divorciadas durante 15 años, haciendo un seguimiento de su bienestar psicológico, su integración social y los resultados de sus vidas. Sus conclusiones fueron profundamente políticamente incorrectas. Identificó un subgrupo, aproximadamente el 45% de su cohorte, que quedó atrapado en lo que ella denominó un bucle de victimismo. Estas mujeres no mostraron ninguna mejora significativa en su satisfacción con la vida o su salud psicológica después de los 5 años. De hecho, muchas retrocedieron. Sus círculos sociales se redujeron a aquellas personas que validaban su historia incondicionalmente. Sus carreras se estancaron porque percibían a cada jefe como un tirano en potencia y cada crítica como una profunda injusticia personal. Sus relaciones con sus hijos solían ser transaccionales, basadas en una prueba de lealtad a la narrativa compartida del padre como villano. La conclusión de la doctora Rusford fue devastadora. Para estas mujeres, la recompensa psicológica de ser la parte agraviada era mayor que la recompensa de construir una nueva vida feliz. La subvención se agotó. Las revistas feministas la vilipendiaron. Pero sus datos siguen siendo un testimonio inquietante de un camino de autodestrucción silenciosa y permanente. Consideremos la historia de Robert y su exmujer Clare. Su divorcio se formalizó hace una década. Robert ha rehecho su vida. Tiene una nueva pareja, un negocio próspero y ha trabajado sin descanso para mantener la relación con su hijo Liam, ahora adolescente. Pero Clare vive en un estado de animación suspendida. Su casa es un museo dedicado al matrimonio fallido. Los mismos muebles, las mismas fotos de ella y Robert en tiempos más felices, que ahora no le sirven como recuerdos felices, sino como prueba de su traición. Ella habla de él no con ira ardiente, sino con una letanía fría y ensayada de quejas. Cuando Liam saca una buena nota, ella dice: es un milagro que puedas concentrarte con el estrés que nos causa tu padre. Cuando Robert le compra un coche a Liam por su 16º cumpleaños, ella les dice a sus amigos: es solo dinero por culpa. Está tratando de comprar el amor de Liam para castigarme. No ha tenido ninguna relación seria desde el divorcio. Entrar en ella significaría desmantelar toda su identidad. Si fuera feliz, la historia de que su miseria es culpa de Robert se derrumbaría, y se vería obligada a enfrentarse a la aterradora verdad de que ella es la artífice de su propia soledad. Esta es la trágica estabilidad de la víctima perpetua. Ha elegido una vida de miseria segura frente a la perspectiva incierta y aterradora de la felicidad, que le exige perdonar, lo que es más importante, olvidar su papel de víctima. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche lo vio venir hace más de un siglo sin disponer de ningún conjunto de datos. Escribió: los hombres están tan acostumbrados a que les mientan que se sienten heridos cuando alguien les dice la verdad. Para la víctima perpetua, la mentira que se cuenta a sí misma es un sistema de soporte vital. La verdad sería una inyección letal. El segundo arquetipo, que suele surgir de las cenizas de una etapa de fiesta especialmente caótica, es el de la realista hastiada. Se trata de la mujer para la que el anestésico de la validación y las relaciones transitorias no solo dejó de surtir efecto, sino que la envenenó. La búsqueda frenética de un nuevo proveedor o protector acabó fracasando. Descubrió, a través de una experiencia brutal, la naturaleza dura y transaccional del mercado de las citas para una mujer divorciada, a menudo con hijos. La emoción de un nuevo romance se convirtió en cinismo. La realista hastiada no ha construido una identidad basada en el victimismo, sino que ha construido una fortaleza de pragmatismo. Ha llegado a la conclusión, a un nivel fundamental, de que realmente no puede confiar en nadie más que en sí misma. Este arquetipo suele ser el más exitoso económicamente de los tres, ya que su energía, que antes dedicaba a buscar la validación masculina, ahora la canaliza por completo hacia su carrera y su independencia. Ella es la que vuelve a estudiar, la que asciende en la escala corporativa con una determinación implacable, casi aterradora. Pero este éxito tiene un profundo coste humano: su corazón se ha congelado.
No ve las nuevas relaciones con esperanza, sino con una fría evaluación de los riesgos y las recompensas. El romance es una carga. La compañía es un contrato. La intimidad es una vulnerabilidad que hay que gestionar, no un regalo que hay que dar. Esta es la encarnación femenina de la revelación de la píldora negra, la aceptación de una visión fría y mecánica de las relaciones humanas. Los datos que iluminan este camino provienen de una fuente inesperada, el mundo de la economía. Un estudio realizado en 2015 por la Universidad de Chicago analizó las trayectorias financieras y románticas posteriores al divorcio de miles de estadounidenses. Encontraron una clara correlación inversa para un subconjunto específico de mujeres, aquellas que alcanzaron los niveles más altos de independencia financiera y éxito profesional después del divorcio mostraron una fuerte disminución tanto en su deseo de volver a casarse como en su capacidad declarada para confiar e intimar en relaciones posteriores. Los investigadores denominaron a esto la paradoja de la mujer que se ha hecho a sí misma. Al triunfar según sus propios términos, ella reconfigura fundamentalmente su propia capacidad de dependencia, lo que hace casi imposible la reintegración en una relación tradicional e interdependiente. Ha visto la maquinaria que hay detrás del telón y nunca más podrá volver a creer en la magia. Esta es la trágica victoria de la realista hastiada: gana su libertad, pero pierde su fe. Se convierte en la única gobernante de su propio reino, pero la sala del trono está eternamente vacía. Hay un escalofriante precedente histórico para esto. Tras los gulags soviéticos, tal y como documentaron supervivientes como Nadezhda Mandelstam, surgió un tipo particular de mujer. Habiendo sido testigos de la absoluta fragilidad de la protección masculina, como un marido podía desaparecer de la noche a la mañana a manos del Estado, desarrollaron una autosuficiencia despiadada y poco sentimental. Aprendieron que el amor era un peligro y el apego una trampa. La realista hastiada moderna no está sobreviviendo a la NKVD, pero el paisaje emocional de su alma es sorprendentemente similar, un exilio interno silencioso, eficiente y profundamente solitario. Y luego está el tercer camino, el más raro de todos, el arquetipo que surge en menos del 10% de los casos según estudios longitudinales. A este lo llamamos Fénix. No se trata simplemente de seguir adelante o encontrar la felicidad. El viaje del Fénix es mucho más oscuro, complejo y profundo. Esta mujer no se queda estancada en el victimismo, ni construye una fortaleza de independencia hastiada. En cambio, se somete a un proceso que los antiguos estoicos llamaban amor fati, el amor al destino. Mira directamente al abismo de su propio fracaso, su propia contribución al colapso del matrimonio y la aterradora libertad de su nueva vida, y no pestañea. El Fénix se forja en el crisol de la honestidad radical consigo mismo. Desmantela la fortaleza de la narrativa, ladrillo a ladrillo, con dolor. Se hace la única pregunta que la víctima perpetua y el realista hastiado no se atreven a hacer: ¿cuál fue mi parte en esto? No se trata de aceptar la culpa, sino de aceptar la responsabilidad. Es la comprensión más aterradora y empoderadora que un ser humano puede tener, que incluso si fuiste responsable en un 5%, ahora tienes el 100% de control sobre ese 5%, y eso es lo único que realmente puedes controlar. El Fénix entiende que el pasado es un cadáver y deja de intentar resucitarlo. Lo entierra y utiliza su materia en descomposición como fertilizante para una nueva vida. La historia de Anna es un testimonio de este arduo camino. Cuando su marido la dejó por una mujer más joven, el impacto inicial fue catastrófico. Pasó por una fase de juerga, resentimiento e incluso un periodo de profunda depresión clínica. Pero una noche, sentada sola, hizo algo extraordinario. Cogió un trozo de papel y trazó una línea en el centro. En un lado, enumeró todos los errores que él había cometido, todas las traiciones, todos los daños. En el otro, con mano temblorosa, comenzó a enumerar sus propias contribuciones, su frialdad, sus quejas, el hecho de darle por sentado, su propia falta de respeto silenciosa. Más tarde dijo que fue el ejercicio más doloroso de su vida. Pero en ese dolor, encontró su primera pizca de poder real desde el divorcio. Se dio cuenta de que nunca quiso ser ni la villana ni la víctima en la historia de nadie, especialmente en la suya propia. Decidió convertirse en la autora. Anna volvió a la universidad para estudiar psicología. Comenzó a meditar. Forjó una relación de crianza compartida civilizada, con límites e incluso ocasionalmente amistosa con su exmarido, no por él, sino por su propia paz y por la salud mental de sus hijos.
no encontró un nuevo príncipe azul. Se convirtió en la reina de su propio reino, tranquilo y profundamente satisfactorio. Su felicidad no es la alegría ruidosa y frenética de la fase de fiesta. Es una satisfacción profunda, resonante e inquebrantable que proviene de la autonomía personal. Ella es la excepción que confirma la regla, el destello de luz que hace que la oscuridad de los otros dos caminos sea tan claramente visible. Entonces, ¿cuál es el factor crítico que determina cuál de estos tres caminos tomará una mujer? ¿Es el dinero, la educación, las circunstancias del divorcio? Los datos apuntan a algo mucho más fundamental. Después de sintetizar décadas de investigación, desde los estudios suprimidos de Rusford hasta los perfiles psicológicos modernos, el mayor predictor no es externo. Es la presencia o ausencia de lo que llamaremos, a falta de un término mejor, un yo integrado preexistente. Una mujer que se casó con un sentido de identidad fuerte y coherente, con sus propios objetivos, su propio sistema de valores internos separado de su papel como esposa, tiene la fuerza fundamental para convertirse potencialmente en un fénix. Tiene un yo al que volver. El matrimonio fue un capítulo de su vida, no el libro completo. Una mujer que basaba toda su identidad, su estatus social y su autoestima en el matrimonio, la esposa como identidad total, no tiene un yo al que volver cuando esa identidad se desintegra. Es mucho más probable que se convierta en una víctima perpetua, tratando desesperadamente de recomponer el espejo roto, o en una realista hastiada que, al ver que nunca hubo un reflejo en el espejo, decide que nunca lo necesitó. Esta es la brutal verdad final que revela este estudio clínico. El resultado del divorcio no suele determinarse en el despacho del abogado o en la consulta del terapeuta. Se determinó años, incluso décadas, antes de que se firmaran los papeles. Estaba determinado por la solidez de los cimientos sobre los que se construyó el matrimonio. Para el hombre que observa esto, el hombre que vive las secuelas de este cataclismo, este conocimiento es tu clave definitiva y más poderosa. Te permite comprender su camino no como tu culpa, sino como su destino, un destino escrito por la arquitectura de su propia alma mucho antes de que tú la conocieras. Es la liberación definitiva de su narrativa. Ya no eres el dragón de su historia, ni el caballero que fracasó. Eres simplemente un hombre de pie entre las ruinas, sosteniendo los planos, comprendiendo por fin cómo la base siempre estuvo destinada a soportar el peso. Y con esa comprensión, eres libre de dejar de leer su historia y empezar a escribir la tuya propia.